damos la bienvenida a esta sesión que va a ser sobre aorta endovascular. Es aorta torácica y abdominal, con los avances que hay actualmente de hacerla con ramas y poder avanzar más en este terreno. Únicamente se podían hacer casos muy sencillos de principio y como lo están realizando los ponentes. Va a empezar el doctor Luis Armando Villeda para que empecemos la presentación de arriba para abajo, de la aorta torácica a la aorta abdominal. Bien, doctor Villeda, sea usted bienvenido. Muchas gracias, pues agradezco la invitación y vamos a hablar un poquito de la aorta torácica. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la stent de aorta torácica. Bueno, nuestro centro que básicamente presentamos es la experiencia en el noroeste del país. Somos un centro de concentración por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recibimos pues, prácticamente del estado de Sonora, Sinaloa y todo lo que es Baja California, norte y sur, ¿no? Por eso pues ahora sí que la frecuencia, digamos, a pesar de que es una patología no tan frecuente, digamos, en un centro, para todo lo que es el síndrome aórtico agudo, nosotros hemos tratado con el grupo que manejamos más de 30 síndromes aórticos ya pues en estos últimos 11 años, ¿no? Las endoprótesis que hemos manejado prácticamente es la Riley de Walton, que ahorita pues ya está fuera de mercado. La más frecuente es la TAC de Gore y la de Cook, que en este caso ya no es TX2, ¿no? Ya es la de Zenith. Y actualmente recibimos en un promedio anual de 24 síndromes aórticos, de los cuales algunos son para tratamiento endovascular, otros pues son conservadores, dependiendo de la patología del paciente. Sabemos que la prevalencia es del 4-8% en hombres de 65 a 80 años y mujeres de 65 a 80 años. Y cada de 10,000 individuos, se presentan 4, ¿no? Hay una 15 al 19% de incidencia con una historia familiar, ya sea de tipo hereditario, ¿no? Estos artículos, dependiendo de quien lo escriba, como decía ahorita el maestro, siempre hay un equipo multidisciplinario, ¿no? En el cual se involucran desde un cirujano cardiovascular, cirujanos vasculares, cardiólogos intervencionistas, y en el caso de nosotros los radiólogos vasculares intervencionistas. Los artículos mencionan pues quiénes son los que están capacitados para realizar este tipo de procedimientos y generalmente las indicaciones para los cuales los debemos de hacer, ¿no? Y entre ellos pues estamos involucrados como un heart team como tal, o un equipo de corazón, ¿no? Como lo dicen también. Ustedes ya saben, yo creo que se mencionaba más adelante, pues las contraindicaciones generales pues siempre son las coagulopatías no corregibles, historias de alergia al contraste, que generalmente ya ha ido cambiando en la actualidad sobre estos temas y que pues, de alguna manera se tratan de solucionar dependiendo de la patología del paciente. Antes se pensaba en un momento dado en pacientes con una contraindicación absoluta en disecciones aórticas, con una anatomía no favorable, y que hoy en día se hace pues las cirugías llamadas híbridas, cuando existen cuellos cortos o anchos o muy angulados, o incluso no tenemos zona de aterrizaje para las endoprótesis torácicas. Algunas cosas que hemos en el transcurso de estos años aprendido sobre incluso de ocluir zonas, ya sea las subclavias o complicaciones tales como esta, que en un momento más adelante lo vamos a ver. Es importante saber que un síndrome aórtico agudo tiende a ser menos de 14 días y entre ellas entran las disecciones aórticas, que son digamos, una de las patologías más frecuentes que en nuestra región vemos, más que un aneurisma aórtico torácico. Esto mucho tiene que ver por el tipo de alimentación, incluso pues las toxicomanías que se presentan más acá en el norte. Ha ido con mayor frecuencia y este tipo de patología, incluso pues accidentes en moto, ¿no? Que ahorita acá
generalmente es más frecuente este tipo de accidentes. Las úlceras aórticas, los hematomas y todo esto pues, también se dan, pero son poco frecuentes, los hemos visto, y pues los aneurismas arterioscleróticos que ustedes ya conocen. Nosotros no hablamos en el tema de pseudoaneurismas por cirugía por cortación torácica y cortaciones aórticas, porque eso ya lo ve prácticamente cardiología. Nosotros nos enfocamos más en lo demás. Y pues en sí las disecciones aórticas, que también es importante saber, sabemos que es un desgarro de la íntima con lesión de la capa media, sea por degeneración de la misma, por infiltración inflamatoria, por prácticamente por la misma arteriosclerosis que existen pues en lo largo de nuestro país. Y generalmente estos factores de riesgo para que haya una ruptura, pues tiene que ver la hipertensión como tal o enfermedad del tejido conectivo. Generalmente los pacientes que nos han llegado son entre 40 y 70 años. Hay algunos que nos han presentado de 80, 85 años. Sin embargo, este tema es un poquito a veces controversial en tratarlos con endoprótesis, porque generalmente los pacientes les van bien únicamente con tratamiento médico, a menos que tengan algún tipo de malperfusión de órganos, ¿no? Dependiendo del caso, pues del paciente, de la clínica, pues sí existe una alta mortalidad. Todos conocemos pues todo el tema de las clasificaciones, donde pues ustedes observan que hay una clasificación de Stanford A, Stanford B, tipo DeBakey, y generalmente nosotros tratamos un DeBakey B pues prácticamente con Stanford tipo B. Generalmente son los que más tratamos nosotros. Nosotros no nos metemos ya un tipo A o de Stanford A, perdón, con DeBakey ya sea tipo 2 o tipo 1, dependiendo de la patología. Y como ustedes ven en la cirugía, pues aquí tratamos de resolver algunas cosas cuando el paciente tiene alto riesgo quirúrgico de sustitución de la aorta. Es importante saber el tema de el tipo de la clasificación de lo que es la disección. Nosotros tenemos lo que le llaman team, que hacemos un tipo, pues clasificamos la entrada y pues entre ellos pues, la malperfusión ya sea de algún tipo de este órgano que se pueda haber afectado para decidir el manejo o el tratamiento del mismo. Es importante conocer las zonas de la aorta torácica, para saber cuáles son los segmentos o incluso hablar el mismo idioma que utilizan los cirujanos cardiovasculares o en todo caso, dentro del tema para poder planificar el tratamiento del paciente, sabiendo que pues mucho de esto, pues los pacientes pueden llegar noche, pueden llegar tarde y pues en lo que llega uno va planeando y va preparando las salas que se van a utilizar para poder trabajar en ello, en los pacientes principalmente. Hay varios estudios y pongo este tema porque hay una controversia en un momento dado de ver en qué pacientes debemos tratar cuando son pacientes con una disección aórtica crónica. Hay varios estudios donde mencionan que dicen que es bueno tratarlos porque disminuimos la mortalidad a largo plazo o complicaciones en un momento dado. Y el más leído entre todos es el donde pues se ha visto que en comparación con los pacientes es mejor tratar de remodelar la aorta y evitar un manejo más posterior, porque hemos visto a lo largo de nuestros años que los pacientes que tienen disecciones aórticas crónicas desarrollan por lo regular un aneurisma, tiende a crecer la aorta y terminamos tratándolos en un momento dado. Son pacientes que incluso son mal controlados por la presión, son los que mayormente desarrollan este tipo de pues, la úlcera aórtica nos ha pasado, hemos visto, y generalmente se da por lo que dicen las teorías de una ruptura de la vasa vasorum, y hay alteraciones hemodinámicas del mismo y dolor torácico, que es lo que hemos visto en los pacientes y nos hemos dado cuenta en prácticamente para el tratamiento de los mismos. Los aneurismas arterioscleróticos, pues no está de más comentarlos. Generalmente es
La definición es el que tiene mayor del 50% de una aorta normal del diámetro. Puede haber pseudoaneurisma, ya sea resultado de un síndrome aórtico agudo, ya sea por la misma disección, desarrollada por la misma disección, o un trauma torácico en un momento dado. Y hay algunos pseudoaneurismas o aneurismas que son de origen micótico o por arteritis o enfermedades de la colágena, que son algunos de los que nos ha tocado. Es importante para una adecuada elección del paciente, del tipo de stent que vayamos a utilizar. Cada uno de los stent torácicos tiene sus características, sus perfiles, sus tipos de materiales que nos permiten a nosotros de alguna manera elegir cuál es el mejor stent para cada paciente, porque si elegimos mal el stent, dependiendo de la navegabilidad del mismo, nos podemos meter en un problema incluso de aterrizaje o de anclaje del mismo stent, o incluso hasta pasarlo por la misma angulaciones que pudieran tener los tipos de arcos aórticos. Hay un tema de lo que le llaman el pico de pájaro, que puede en un momento dado en un arco aórtico tipo 2 podemos tener esa complicación, y a largo plazo podemos tener incluso problemas de perforación simplemente por el solo hecho del esqueleto del stent. Por eso es importante tener en mente los tipos de arcos para poder planear adecuadamente. También es importante, como lo mencioné antes, los tipos de zona para poder determinar qué es lo que vamos a sacrificar o incluso planear una cirugía híbrida en un momento dado. Y pues también ver los sitios de ruptura posibles para poder cubrirlos adecuadamente, o incluso fenestrar si algún órgano estuviera de alguna manera afectado, ¿no? Aquí tenemos pues lo que ve una fotografía en 3D, lo que hemos estado haciendo últimamente para prácticamente determinar la anatomía que tanto tenemos, incluso de arco, porque muchas veces las proyecciones en la tomografía no tenemos claramente, y esto nos ayuda para ver la zona de aterrizaje y en un momento dado ver si los dispositivos pasan a través, como en este paciente con un ángulo casi muy pronunciado. El objetivo del TIVAR es cubrir el sitio de ruptura primaria en una disección o despresurización del falso lumen y remodelar la aorta, principalmente en una disección crónica, básicamente para que el paciente tengamos un adecuado control. Y de algunos de los pacientes que hemos tratado disecciones crónicas, han mejorado bastantemente la luz verdadera, expandiéndose adecuadamente, lo cual lleva una adecuada perfusión distal, incluso de los órganos, y recuperado en un momento dado el haber sacrificado, incluso en una tomografía, haber visto cuando hay malperfusión de algún órgano, entre ellos el principal es el riñón, ¿no? Antes de ello debemos estar seguros de estar siempre en luz verdadera. Hay dispositivos que se utilizan, como es el ultrasonido intravascular. Nosotros por lo regular no lo utilizamos. Hay centros que lo utilizan, nosotros no. Generalmente para saber si nosotros estamos en la luz verdadera o no, tenemos siempre un acceso radial, y por ahí entramos para tener un catéter y tratar de jugar un poco con ello y hacer lo que le llamamos el signo de la bailarina, para poder catéter con catéter, tratar de engancharlo y saber que estamos ahí en algunas ocasiones cuando tenemos ciertas dudas de que estemos en la luz verdadera. Pues obviamente también el objetivo es excluir cualquier aneurisma en un momento dado y evitar y prevenir complicaciones dentro de lo que le llaman la isquemia medular, que generalmente se da en un 2%. Generalmente tratamos digamos, la complicación más temida es la isquemia medular, cuando se trabaja lo que es las endoprótesis torácicas, y siempre debemos de tener en mente y cuidar que cuando vamos a cubrir una subclavia que vamos a sacrificar esta misma con la vertebral,
debemos de saber que pues existe ahí forma en la arteria espinal anterior. Entonces debemos de tener siempre en mente que también existen arterias segmentarias torácicas, arterias segmentarias lumbares, hasta ver dónde podemos cubrir, incluso de la arteria hipogástrica, que hay colaterales que dan hacia la arteria espinales, y pues debemos de tener en cuenta incluso la dominancia de alguna de las vertebrales para saber si podemos cubrir o no, o incluso determinar qué posibles complicaciones pudiéramos tener. Siempre hemos tenido algunas veces tenemos que cubrir la subclavia, no hemos tenido hasta el momento alguna complicación en cuanto a en disecciones o incluso en aneurismas. Sin embargo, siempre que vamos a cubrir una arteria subclavia, debemos de tener en nuestro arsenal ya sea COIS o incluso algún dispositivo embolizante para poder evitar lo que le llamamos las endofugas cuando se trata de aneurismas o incluso pues entradas por reflujo hacia la disección y evitar pues que haya ese tipo de cosas, ¿no? Debemos tomar en cuenta que en los pacientes que vayamos a colocar, aunque sea una urgencia, determinar si no tiene antecedentes de cirugía cardíaca, ya que pues de la misma subclavia se deriva pues, la mamaria, y de esa misma agarran para hacer puentes hacia las coronarias, y entonces siempre debemos de tener en mente o incluso hacer una angiografía cuando pues se trata de una urgencia, ¿no? Por el bypass coronario, que principalmente eso es lo que tenemos de tener en mente, que ha sucedido en otros centros que no toman en cuenta y se tapa y pues se infarta el paciente, ¿no? Entonces eso es muy importante. Siempre debemos de hacer una angiografía para ver la perfusión cerebral. A veces se hace, a veces no, pero por lo regular para ver la dominancia de las arterias, si ves que tenemos la intención de cubrir alguna de las arterias como hemos mencionado, ¿no? Hay estudios, a mí no me ha tocado cubrir un tronco celíaco. Realmente nosotros no hemos tenido la intención de hacerlo, y generalmente mencionan que la baja alguna complicación siempre es del 3 al 6%, y terminan básicamente colicistectomía por cubrir el tronco celíaco, más que nada por la arteria hepática, y por la cística, pues que puede haber una cierta isquemia y pues puede de algún momento haber una cirugía. No, yo la verdad no he tenido la necesidad de hacer una cobertura del tronco celíaco. No sé si más adelante algunos de los maestros hayan tenido esa experiencia, pero en nuestro centro aún no hemos tenido. Y bueno, esta es la parte donde ustedes tienen que, parte de la tecnología que tenemos ahorita en la actualidad, en un momento dado para las colocaciones de endoprótesis, y es parte muy importante de conocer el material con lo que estamos trabajando, tanto las medidas de 18 a 24 French, cuántos son los diámetros que tenemos para poder, si es necesidad de hacerlo percutáneo o en un momento dado hacerlo ya por exposición de la arteria, ¿no? Como tal, con el grupo que puedan trabajar. Los diámetros, pues como se mencionaba anteriormente, pues pueden ser de 26 a 45 milímetros, dependiendo del tamaño del anclaje de la aorta, siempre con una sobredimensión del 20 o al 30%, cuidando que no sea más de esto, porque podemos tener endofugas tipo 1 que pueden ser en un momento dado terribles de reparar. Son de las cosas que podemos tener problemas si estamos expuestos, pero sí es importante tenerlo en mente, ¿no? Este material pues está hecho de PTFE, es por lo regular nítido, lo que te permite un adecuado acomodamiento sobre la aorta y más que nada en las disecciones, en un momento dado para la remodelación de la misma. En pacientes que tienen tortuosidad, generalmente el dispositivo tiene una adecuada navegabilidad, y les mostré un caso en particular que nos pasó, y generalmente por eso utilicé, porque podríamos tener mayores complicaciones de que se cayera la prótesis, y
y obviamente tratar de navegar sobre ella misma de una forma adecuada. La desventaja de esta prótesis es que recuerden que el flujo del corazón, la presión sistólica, muchas veces a nosotros en el anestesiólogo le pedimos que baje la presión sistólica para que la prótesis al momento de liberarla no nos las desplace. Y muchas veces tenemos que hacer maniobras incluso de agarrar la guía, presionarla hacia la pared superior para que evitar lo menos que nos desplace este tipo de endoprótesis. Recordar que esta endoprótesis no tiene pues un free flow, que esta es la GORDETAC, que es de Medicamex, y generalmente tiene muy buena navegabilidad para cualquier tortuosidad que tenemos. Este caso, pues, es el que tuvimos, un aneurisma torácico, si ustedes lo ven, está disecado también. Era excluir prácticamente el aneurisma y remodelar la aorta como tal. La planeación, pues obviamente no es así, siempre lo hacemos una planeación multiplanar. Es un paciente pues que fue posoperado de corazón ya con tiempo de evolución, desarrolló pues este aneurisma, la manifestación principal fue de dolor porque se disecó. Y pues si ustedes se fijan cómo está la guía, cómo entra el catéter con esa angulación, pues tendríamos que ver la forma de excluir este tipo de padecimiento. Y miren cómo el catéter centimetrado, cómo hace una vuelta ahí. Y es lo que temíamos en un momento dado, que tendríamos que dar un rizo con la endoprótesis. Y generalmente con la guía, que es la Lander Quiz o la de alto soporte, que es un alambre muy rígido, vimos que generalmente nos corrigió adecuadamente, ¿no? Sin embargo, ahí vemos la angio directa, vean cómo está el aneurisma, teníamos una zona de aterrizaje bueno, ya lo habíamos visto. Una vez liberada la prótesis como tal, ya haber decidido el sitio y la marca de una manera controlada, al mismo tiempo vimos ahí cómo se empezó a caer, la prótesis se empezó a hacer hacia atrás. Dejé de grabar desafortunadamente, pero si ven cómo se va cayendo la misma prótesis, hicimos un control en ese sitio y vean cómo está la prótesis ahí enrollada como si fuera un caracol. Esa prótesis así tal cual se enrolló como si fuera un caracol, y pasar la prótesis segunda para poder anclar más adelante la porción proximal fue realmente un reto, pero lo fuimos pasando con una técnica que le decían la técnica ahora sí de caracol, y empuja y sacas, y para poder ir avanzando poco a poco y no se atorara pues prácticamente entre los mismos, el esqueleto como tal, ¿no? Pero sin embargo, pues lo logramos, la liberamos. Si ustedes ven, ya la empezamos a armar. Tuvimos que poner 3, pasar una sobre la misma, y para poder extender la que estaba media y poder fijar abajo, ¿no? Entonces ya una vez puesta, pues ya excluimos prácticamente el aneurisma, y remodelamos prácticamente la aorta para la disección, ¿no? Entonces fue un caso realmente muy bueno, donde nos dimos cuenta que este tipo de endoprótesis tiene una adecuada navegabilidad en tortuosidades, y es recomendable en pacientes que tengan pues ciertas angulaciones, ¿no? Para este tipo de casos. Este es el resultado final, como nos quedó, como estaba antes, y la exclusión del mismo aneurisma. Este tipo de endoprótesis, algunos ya las conocerán, la Riley de Walton, realmente ya no la tenemos en México, por lo menos nuestra región acá ya no la traen. Esta prótesis es de nitinol, poliéster, tiene una adecuada, realmente es un poquito más, digamos, dura, y nos gustaba mucho para remodelar la aorta, más que nada en disecciones agudas o por trauma, porque tiene una adecuada, buen sellado, y prácticamente muy buena fuerza radial, tanto proximal como distal. Generalmente en la parte media no tiene muy buena fuerza radial, pero era para básicamente el sellado de la misma. Estas van de 22 metros, 26 French, para poder, sus diámetros van desde 22 a 46. Esta pues prácticamente la utilizamos en disecciones agudas,
algunas crónicas para remodelar la aorta, y usted pues ven los casos aquí donde pues vemos las disecciones por medio angiográfico en la parte superior, y en la parte inferior pues ya la liberación y el control para el sellado de la disección. En este paciente, es un paciente joven que tuvo un accidente automovilístico, y pues prácticamente hizo una disección aguda con una perforación aórtica, y pues las que teníamos disponibles la misma esta de Walton, lo tratamos así tal cual. Aquí, como les decía al principio, tenemos un acceso radial para la luz verdadera, y ahí mismo estamos jugando con los catéteres para ver si toca uno con otro, para saber si estamos en la luz verdadera de la misma. Y es cuando pues prácticamente sabemos que ya estamos dentro de la luz verdadera, y pues soltamos la prótesis misma para poder ya es con el catéter, y una vez ya viendo que estamos dentro de la luz y la liberación de la misma. Aquí pues si ustedes se fijan, tenemos un poquito lo que llamamos pico de pájaro. El paciente pues está joven, toleró bien, y hasta ahorita pues no ha regresado el paciente, puede ser que esté bien y pues no hemos tenido complicaciones. Esta es la que tenemos también en el mercado, que es la de Cook. Tenemos desde ahora 16, 18 y 20 French. Se busca que tengan bajo perfil, con la finalidad de que en un futuro se haga pues de manera totalmente percutánea. Sin embargo, realmente nosotros no hemos hecho ya percutáneo de 20 French, porque generalmente se complican algunos de ellos, y algunos mencionan que no hay tantas complicaciones con un dispositivo de cierre percutáneo que generalmente se utiliza el ProGlide. Pero nosotros hemos sabido que sí hay a veces en la noche, lo mencionan los vasculares, que mejor es tener controlado el acceso que tratarlo de hacer percutáneo. A veces con 16 y 18 podríamos, pero es mejor hacerlo con 16. Nosotros ya las torácicas aún realmente no las hacemos percutáneas, pero la característica de esta endoprótesis que tiene muy buena fuerza radial. Es una prótesis que se adapta muy bien a la anatomía, tiene free flow, podemos liberar un poquito más de la zona de la disección, y puede tener un buen sellado para la misma disección, incluso para los aneurismas aórticos. Ahora esta endoprótesis tiene mejor navegabilidad que la anterior, y nos ayuda bastante en zonas tortuosas, más que nada cuando son ilíacas muy anguladas en un momento dado. Tienen muy buena navegabilidad. Aquí pues generalmente son prótesis que se expone de la arteria con el grupo endovascular, y pues generalmente las utilizamos en aneurisma. Pues es un caso de un paciente que tuvimos que hacerlo en quirófano con un arco en C, porque resulta que la hemodinamia estaba prácticamente ocupada por puras urgencias, y a veces no consideran una urgencia un aneurisma roto torácico, pero pues afortunadamente tuvimos la fortuna de poder tener el arco en C disponible, hacerlo en quirófano y poder marcar dónde está, pues mediante, pues ahora sí, inyecciones directas, ¿no? Con la mano, para poder de alguna manera referenciar la anatomía de los troncos supraórticos y poder liberar adecuadamente la misma prótesis. Tenemos otros casos de aneurismas rotos de esta manera. Igual ustedes lo ven, vemos cómo hacemos la angio, ven el aneurisma, realmente está roto contenido, y pues el control posteriormente a la misma colocación de la prótesis, el sellado del mismo. Varios aneurismas cercanos al tronco celíaco que tuvimos que de alguna manera ser precisos al momento de la liberación, lo cual nos permite las mismas prótesis con sus marcas ser más precisos y evitar complicaciones de cubrir zonas que no queremos. Este es el sistema ProGlide, generalmente que se usa para vía percutánea. Nosotros realmente no lo utilizamos. Hemos visto que en 20 French sangran, y pues no tenemos la necesidad de estar preocupados en la noche para ver si el paciente sangra o no. Si tenemos un buen acceso y tenemos que tengan un cirujano vascular o un cardiovascular, es mejor exponer la arteria, tener controlado, dejar el acceso bien
de alguna manera bien cerrado y no tener ninguna complicación más adelante. Intentar mejores planeaciones en base a todo lo que hemos hecho para la cirugía híbrida. Hemos hecho casos de esto donde tenemos que hacer una neotroncos, prácticamente lo hemos hecho ahí directamente dentro de la sala. Y dentro de la sala, posteriormente, en un segundo tiempo, se hace la colocación de la prótesis. Esto pues, ya lo han hecho, ya los han estado publicando algunas series sobre la planeación sobre impresiones 3D. Básicamente los publican en un momento dado en Facebook, en todos, hay algunos grupos que lo están haciendo. Nosotros hicimos una planeación prácticamente para hacer una cirugía compleja híbrida. Imprimimos el dispositivo, el paciente, para poder ver la distancia que podía utilizar el cirujano cardiovascular para hacer los neotroncos. Y una de las cosas que hicimos en un demo que nos prestaron para la prótesis, ver si pasaba por esa angulación de una forma adecuada, porque pensábamos que a lo mejor no pasábamos, y como lo vimos que en el 3D, como es una impresión rígida, pasó el que entrega el dispositivo o la prótesis, pues decidimos meter al paciente y si pasaba por ahí, dijimos, va a pasar como si nada cuando metamos realmente la prótesis como tal, ¿no? Esto lo hacemos mediante tomografía. Se hizo el procedimiento, el primero cirugía entró para hacer los neotroncos y en segundo tiempo entramos para poner la prótesis como tal. Y así es como quedó con los neotroncos después de haberla colocado. La ventaja de a veces con los neotroncos es que tenemos más margen de aterrizar la prótesis como tal. Sí es difícil llevarla más adelante, pero con una forma adecuada y de la prótesis misma de la manipulación podemos llevarla hasta tal sitio sin ninguna complicación. Pues muchas gracias. Espero no robarle el tiempo aquí al maestro Juan Antonio para la siguiente plática, pero es parte de lo que se hace. Es importante conocer las prótesis, sus componentes y su navegabilidad para elegir adecuadamente para cada paciente. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Pues realmente nada más un margen de 5 minutos. Continuó Juan Antonio, como les comento. No hace falta muchas presentaciones porque es uno de mis mejores alumnos, si no es que el mejor, y ya se hace cargo de todo lo endovascular. Adelante, Juan Antonio. Perfecto. Vamos a comenzar. Ya ven que esto es un tema realmente muy apasionante para cualquier radiólogo intervencionista. Esto, desde hace muchos años estamos dedicados al tratamiento de la enfermedad aórtica a través de prótesis. Y pues, qué mejor marco que tener aquí al maestro Alcántara como presentador. Vamos a comenzar a tratar de ahorrar esos 5 minutos. Vamos a platicar brevemente todos estos temas, lo que es la historia de las prótesis aórticas abdominales, qué alternativas hay, un tratamiento quirúrgico abierto como tal, o el tratamiento endovascular, unos puntos claves que podemos tener en cuenta cuando comencemos a tratar este tipo de padecimientos, las complicaciones y un comentario muy rápido de conclusiones. En cuanto a la historia, realmente esto empezó en 1986 cuando se colocó la primera prótesis a nivel mundial. El doctor ruso Nicolás Volodos colocó la primera prótesis. Él es un médico ucraniano y a partir de ahí se desarrolló lo que es la historia en América con el doctor Juan Carlos Parodi, donde hizo la primera publicación referente a los pacientes tratados con prótesis únicamente en aorta. Ya para fin del siglo pasado se hicieron publicaciones donde se demostró ampliamente la ventaja que tiene el tratamiento endovascular sobre el tratamiento quirúrgico abierto como tal. Ya para 2010-2015 había una gran variedad de dispositivos que realmente era impresionante la cantidad de dispositivos que contábamos. Desgraciadamente el costo siempre es un tema que hay que manejar en este tipo de terapias,
Pero bueno, disponibilidad había y únicamente había que seleccionar uno o dos modelos para hacernos expertos en el manejo de ellos y poder tratar la enfermedad como tal. Actualmente, como lo acaban de escuchar hace un momento, para mí, esto es algo muy personal, el tratamiento debe de ser tendiente a ser 100% percutáneos, incluso en los casos complejos. Eso es una finalidad que tenemos que tener como una meta. Esto pues gracias a los escasos dispositivos de cierre vascular que hay en México, pero esperemos que más adelante incrementen y tengamos más variabilidad de ellos y podemos tener más alternativas para casos complejos. Mi historia fue hecha todo en el Hospital Central Militar, rodeado siempre de maestros grandes para mí y el respeto eterno para ellos. La enfermedad aórtica, como ya lo escucharon hace un momento, realmente se le llama, es el síndrome aórtico agudo, el cual está compuesto por disecciones, por lo que es la úlcera penetrante aórtica, el hematoma, lo que es el trauma aórtico como tal. Todo esto es parte de lo que es el síndrome aórtico agudo, lo que es el aneurisma aórtico, y actualmente ya vemos lo que son las complicaciones tardías de estas endoprótesis colocadas desde hace más de 20 años. En este momento únicamente nos vamos a ocupar de lo que es el aneurisma aórtico. Vamos a verlo en diferentes momentos y la intención es familiarizarnos con este tipo de endoprótesis para tratar la enfermedad aórtica. En cuanto al aneurisma aórtico, se produce por esos factores de riesgo como son la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la edad avanzada. Es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer, y peor aún en el hombre que tiene el hábito tabáquico. Enfermedades congénitas donde se altera la función del colágeno y esto se traduce en lo que es en la pérdida de la elastina y el colágeno de las capas de esta arteria. El diagnóstico como tal, cuando tenemos ya la presencia de dolor abdominal, una masa y alguna otra molestia que es consecuencia del aneurisma, realmente esto es un sinónimo de una enfermedad avanzada. En cuanto a los métodos de screening o de diagnóstico, es el ultrasonido, la tomografía con medio de contraste puede ser para detectarla y obviamente nos es muy útil para la planeación de la terapia que vamos a usar. La angioresonancia como tal no tiene mucha utilidad y realmente su costo no amerita que la contemplemos en casos muy excepcionales en cuanto el paciente sea alérgico al medio de contraste iodado. Podemos contemplar usar la resonancia, pero no va a ser muy útil para tomar medidas confiables para usar este tipo de prótesis. Entonces, un aneurisma en el abdomen es una dilatación de la aorta arriba de 3 centímetros. En el 95% de las veces va a ser infrarrenal y desgraciadamente esta localización suprarrenal es solo el 5%, pero representa una tasa muy a tomar en cuenta en pacientes que tienen la enfermedad muy compleja. Y realmente el aneurisma es muy complejo y le agregamos la complejidad que están afectándose los vasos viscerales, se hace todavía más complejo esta localización suprarrenal. Como les decía, es más frecuente en los hombres de 6 a 1 y el dolor abdominal ya en situaciones avanzadas puede presentarse hasta un 86%. El riesgo de ruptura en aneurismas de 3 o 4 centímetros es muy bajo. Sin embargo, va a incrementarse cuando el aneurisma sobrepasa los 5 centímetros y llega a ser hasta un 6%. Y cuando rebasa los 7 centímetros, puede llegar hasta un 20% del riesgo de ruptura de forma anual. Las alternativas para tratar esta enfermedad es lo que es el aneurisma abdominal. Es una reparación abierta. Esto lo hacen obviamente los cirujanos. Nosotros no tenemos nada que ver más que como radiólogos en el diagnóstico. Y la parte que nos interesa es lo que es la reparación endovascular, donde a través de accesos percutáneos tratamos de llevar una prótesis para reparar esta lesión de la pared, que es el aneurisma.
Las diferencias son bastante importantes y es lo que a la fecha hace que incluso los cirujanos vasculares como tal se inclinen de primera instancia a un tratamiento endovascular y dejar como una segunda opción la cirugía abierta. La mortalidad, si ustedes ven, es muy alta, hasta un 28% en la cirugía abierta y únicamente de 1.3% en la terapia endovascular. El costo es menor en la cirugía abierta y muy alto para una terapia endovascular. Ustedes acaban de ver un caso donde el doctor usaron 3 prótesis en tórax, en abdomen, puede ser algo parecido. Entonces el costo es muy alto. Sin embargo, vean, la duración puede ser de 6 horas en un mejor panorama en la cirugía abierta y el paciente pasará a terapia intensiva con riesgos de acidosis y coagulopatía. Sin embargo, en la terapia endovascular, la duración puede ser de 1 a 2 horas promedio y el pase a terapia intensiva únicamente debe de ser para vigilancia. Obviamente esto va a reducir los riesgos de acidosis y coagulopatía. El tiempo de isquemia también se reduce mucho comparado con la cirugía abierta. Sin embargo, también ustedes ven la cirugía abierta, no usa medios de contraste, tiene menor riesgo de reintervención y obviamente no usa la radiación comparado con la terapia endovascular, donde hay algunos autores que hablan que pueden usarse hasta 15 mililitros de contraste y otros hasta 200 en promedio. Hay gente que llega a usar hasta 300 mililitros sin provocar un daño renal. Esto es muy relativo, pero de que usamos contraste entre 100 y 200 cc, sí, así pasa. Obviamente podemos tener mayor riesgo de reintervenciones y la radiación también es algo a tomar en cuenta. Esto va a depender mucho del operador y los cuidados que tenga el grupo de trabajo. Entonces, en la actualidad, todo el mundo tiende a seleccionar primero la reparación endovascular y la cirugía no es que empiece a tener desuso, sino está seleccionada para pacientes muy específicos. Para mí, la terapia endovascular de la aorta es esto, es ubicar la lesión supra-infrarrenal, tener un conocimiento amplio de los materiales, es una culminación de un entrenamiento en terapia endovascular, conocer los materiales para tener alternativas para tratar lo básico y tratar las complicaciones que se puedan presentar. Lo acaban de ver en el caso que nos presentó Villeda. Yo les sugiero conocer a fondo 1, 2, 3 dispositivos para tener varias opciones y poderlas de alguna forma emplear de acuerdo a cada paciente. Esto implica obviamente conocer las técnicas avanzadas, básicas y avanzadas de terapia endovascular. La finalidad es resolver estas complicaciones que se van a presentar invariablemente en un procedimiento. Los casos muy sencillos podemos pasar sobre ellos sin problema, pero la gran mayoría nos van a presentar alguna eventualidad y tenemos que resolverla. Tener esto de forma completa nos va a llevar al éxito de nuestro procedimiento. Aquí les decía, hay una gran variabilidad de endoprótesis. Todas tienen su particularidad, incluso hasta comercialmente nos pueden vender la mejor idea, pero realmente conozcan bien a fondo porque cada una tiene su particularidad, su ventaja y su desventaja, navegabilidad, incluso la flexibilidad dentro del aneurisma, la presencia no de fugas, migraciones, son muchas características que hay que tomar en cuenta para evitar complicaciones. Vean, esta prótesis tiene una fijación suprarrenal muy importante. La prótesis de Cook para mí en lo personal es una prótesis que me gusta mucho por la fijación suprarrenal que tiene y está compuesta de 3 piezas. La mayoría de ellas son 3 piezas y solamente hay una que es de 2 piezas, como esta, por ejemplo, la Excluder, de Gore también. Podemos invertir tiempo en hablar de las prótesis, pero yo preferiría que ustedes, una vez que se empiezan a meter a este tema, empiecen a familiarizarse con ellas y conocer las debilidades y los beneficios que nos puede dar cada una de estas prótesis. Para empezar a hacer este tipo de tratamientos es muy importante desde el inicio hacer el diagnóstico
y participar nosotros como radiólogos en la toma de decisiones e incluso en la selección de la prótesis, y no dejar que llegue el proveedor y nos lleve incluso las mediciones. Es muy importante que nosotros, al conocer las prótesis, el proveedor nos dice incluso hasta cómo hacer las medidas, como les pongo aquí. Cook nos pide que midamos la prótesis de pared externa a pared externa en la aorta. Aorfix nos pide que midamos de pared interna a pared interna. Importante saber dónde está el trombo, dónde es la pared interna realmente. Todo esto es muy importante para seleccionar adecuadamente qué prótesis queremos hacer. Tenemos que tener una planeación de este procedimiento, conocer la anatomía como tal del aneurisma y poder seleccionar qué prótesis para saber cómo se va a comportar dentro de ese aneurisma. Siempre, esto es una cosa ideal, como lo escucharon en tórax, es que nuestra prótesis tenga un anclaje en aorta sana. Cuando esto no lo logramos, tenemos que estar preparados para esperar complicaciones. La principal causa de que no tengamos un adecuado sellado de la aorta por la prótesis es la presencia de calcio, y el trombo no tanto nos da ese problema, pero sí nos da esa complicación para el sellado, la presencia de calcio. Vean, todas las prótesis tienen esto que llamamos puntos de anclaje. Esto se logra o se trata de lograr en arteria sana, aorta sana, ilíaca sanas. Eso es lo más adecuado. En caso de que no se pueda, tengamos presente que vamos a tener complicaciones de fuga a través de esos sitios. Vean, estos son los diferentes tipos de prótesis que hay. Los puntos, las características de cada una de ellas, a las que yo les sugiero que les demos atención, es la fijación suprarrenal, que casi todas la tienen. Todas ellas tienen esta fijación suprarrenal. Para mí es muy importante que la tengamos en cuenta porque nos va a dar una área mayor para el anclaje de la prótesis. Nos dice qué longitudes de cuello permiten. Esto también es importante porque es una característica que tenemos que poner atención a los aneurismas en la tomografía. Las angulaciones que nos permiten cada una de ellas es muy variable. Y este punto, para mí también es importante, es lo que nos va a permitir hacer un procedimiento totalmente percutáneo, o hay que apoyarnos con una arteriotomía. Otros puntos en general, así es como vamos a empezar un procedimiento. Así empezamos la historia nosotros como radiólogos, junto con el equipo de cirujanos, donde ellos hacían una arteriotomía, que era realmente el corte que lo podían hacer longitudinal al vaso, transversal al vaso, para exponer la arteria. Y desde nosotros, desde el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta este tipo de lesiones como unas hernias, para saber si tenemos un acceso percutáneo o un acceso por vía quirúrgica. Pero vaya, este es el inicio del procedimiento, lo que es la arteriotomía. Esto puede ser quirúrgico. En este momento lo hacemos nada más unilateral, donde vamos a colocar el cuerpo principal. Por el tipo del calibre que tenemos, podemos hacerlo unilateral y el lado contralateral con una punción y poner dispositivos de oclusión vascular. Lo que sigue es, para mí, es hacer totalmente percutáneo el caso. Ese es un reto que lo hemos hecho en los últimos endoprótesis con estos dispositivos de cierre. Es lo único que hay aquí en México, el ProGlide, que ya les comentó algo Villeda. Realmente se usa para prótesis que vienen montadas en una vaina que tiene un calibre de 14 a 18 frames, 20 a 24. Esto queda algo muy relativo para cada usuario. Lo que yo hago, y estos son los puntos para orientarme, los cruzo en X para sellar el orificio, y al final trato de poner un tercero en esta zona si tuviera problemas, y a la fecha no los hemos tenido, pero es algo inicial que tenemos en los últimos, no sé, tal vez 10 casos sin problema, pero no quiero decir que sea una regla.
Lo que es la introducción del cuerpo principal, como ya lo vieron, viene montado en un calibre que hay que respetar. Les sugiero que tomen la arteria ilíaca más recta al aneurisma de la aorta para introducir ese cuerpo. ¿Ok? Entonces, les decía, es importante determinar lo que es la fijación, el sitio donde va a ir fijo esta endoprótesis, es su punto de anclaje. Hay que tenerlo en cuenta. Lo que es la angulación del saco, esto es, no lo desechen. Vean, por ejemplo, la ilíaca, cómo está angulada con el cuerpo del aneurisma como tal. Tiene una angulación que hay que respetarla y tomarla en cuenta para la pata contralateral, la pierna contralateral. El procedimiento siempre lo iniciamos metiendo, donde vamos a meter el cuerpo principal, metemos un pigtail, hacemos un aortograma para ubicar las arterias renales y tomar una medida que es muy importante para saber si estamos en lo correcto, que es la medición de la distancia entre la última renal o la renal más inferior con la bifurcación. Eso nos va a decir si estamos correctos en la selección de la prótesis que hicimos en cuanto a la longitud. Si tenemos una prótesis muy larga, la vamos a venir abriendo en una ilíaca, o si es muy alta, vamos a tener más problema para anular la pierna contralateral. Esta distancia es una regla para saber si medimos adecuadamente en la tomografía. En ese paso, en ese momento que metemos el pigtail, metemos una guía hasta la aorta ascendente, que es esta, y por el lado contrario, vamos a meter el pigtail para estar haciendo disparos con medio de contraste, ubicar las renales y poder desplazar desplegar el cuerpo de la prótesis. Y finalmente, canular la pierna contralateral para ensamblar totalmente la prótesis. Y una vez que hacemos esto, podemos o no hacer angioplastía en los sitios de unión, tanto de la prótesis con la aorta sana, arriba, abajo y entre las diferentes partes que vamos a unir de la prótesis. Este es otro ejemplo, ven una aorta bastante enferma, sin embargo, escogemos el lado más recto con el aneurisma y por ahí metemos el cuerpo principal, lo ensamblamos y un punto de éxito que tenemos que tomar en cuenta siempre es que estén permeables las arterias renales, que estén permeables las arterias ilíacas internas, hipogástricas, que no tengamos fuga, que tengamos una conservación de los accesos vasculares y finalmente que nuestro paciente pase a terapia intensiva únicamente para vigilancia y que pueda ser egresado lo más rápido posible. Vamos a entrar rápidamente a este tema de lo que nos dan. Tenemos problemas en las aortas muy enfermas, donde tenemos cuellos muy cortos o muy angulados. Las prótesis nos permiten, todos tienen este sistema de fijación, sea en este caso es doble, que es este punto y esta fijación suprarrenal, o la prótesis de Ovation tiene estos puntos de fijación, que realmente es muy importante conocerlos porque nos van a ayudar a que la prótesis no caiga sobre el aneurisma, sobre la dilatación mayor del aneurisma y se nos complique todo el procedimiento. Para evitar esto, siempre yo, una vez que centramos la prótesis, yo inmediatamente la abro para que esa fijación no se mueva y evite que la misma presión, como les decía Villeda, descienda la prótesis y la mande hacia el saco del aneurisma. Ahora nos hemos topado con estas enfermedades donde la aorta está exactamente enferma a nivel de los vasos viscerales, la mesentérica, el tronco celíaco. Ya son enfermedades donde ya requieren una atención mayor, son de palabras mayores y hay que saber cómo tratarlas. Y ven estos problemas de dilatación aneurismáticas, trombos, etcétera. Y bueno, pues esto ya implica realmente, les decía, palabras mayores, entrar a estas prótesis fenestradas que pueden ser fenestradas o pueden ser ramificadas. La diferencia es esta: las fenestradas tienen orificios, las ramificadas tienen el orificio, pero tienen un segmento para anclar una prótesis que va a ir dentro del vaso
que vamos a escoger. Esta es la diferencia entre una prótesis fenestrada y una ramificada. Sin embargo, desgraciadamente para nuestros países, en Latinoamérica, tienen unos precios exorbitantes y tenemos que llegar a lo que son este tipo de producción de prótesis. Ya sea que hasta ahorita yo nada más sé que las Cook están llegando a través de Endologic, pero también vaya, son alternativas muy costosas y hemos caído a tener que fabricarlas nosotros. Estas prótesis fabricadas son de forma artesanal, hacemos las mediciones en base a la tomografía, el diámetro de la prótesis como tal lo reducimos con esta técnica para permitir tener expuestos los orificios una vez que la desplegamos dentro de la aorta, canular estos vasos y poder colocar las endoprótesis. Esta es la forma en que las fabrican, vean, y comparado a cómo las hacemos nosotros, realmente tratamos de poner estos marcadores de oro que realmente son asas de recuperación de cuerpos extraños, las cortamos y las vamos suturando hacia los orificios que hicimos previamente. Y de esta forma es como hacemos una reducción. Esta imagen es hecha en fábrica por Cook y esto es lo que hacemos nosotros una vez que tenemos esta prótesis. La sacamos, la tratamos de reducir con esta técnica, siempre dejando expuestos estos orificios. Hacemos esto, la suturamos de tal forma que al quitar una varilla, esto se despliega y se abre nuevamente a su diámetro original. Esta es una forma, la sacamos totalmente de su vaina, la abrimos y con esta varilla, que es la varilla de seguridad, es con la que vamos a coserla, a suturarla para reducir su calibre. Tomamos las medidas de forma artesanal y hacemos todo este proceso dentro del quirófano que nos lleva un par de horas más o menos en fabricarla, todo obviamente estéril. Y después de eso, vean, esta forma es que estamos empezando a reducir el calibre de la prótesis. Y después que hacemos esto, la empezamos a regresar a su vaina para subirla a la aorta. Finalmente, todos lo saben ya como puntos finales. Esto es las complicaciones que vamos a encontrar al colocar una prótesis arriba, en tórax o en abdomen, que es la presencia de las endofugas, la oclusión de ramas que no deseamos en cuanto en abdomen, las viscerales, en tórax, los troncos supraórticos, tener esa migración de materiales, tener alguna iatrogenia por un mal ensamble provocado por nosotros mismos. Lo más raro son reacciones de cuerpo extraño, fatigas de materiales, infecciones y la muerte de los pacientes. Estos son los diferentes tipos de fugas, del 1 al 5, y para entenderlas más o menos, la fuga tipo 1 es la que se da en la parte más distal a nosotros o proximal hacia las venas renales, donde hay una fuga de medio de contraste que podemos considerar si es importante manejarla en ese momento o en un segundo evento. La fuga tipo 2 es cuando es a través de una arteria como la arteria mesentérica inferior, donde su flujo se invierte y empieza a alimentar nuevamente el saco del aneurisma. La fuga tipo 3 es a través de los sitios de ensamble de la prótesis, donde le decía que también tenemos que hacer una baloneada para fijar adecuadamente estos segmentos. Y finalmente lo que es la fuga tipo 4 es una fuga que es por le llaman endopresión de la aorta en la prótesis, donde realmente no vamos a ver nada más que medio de contraste dentro del saco aneurismático sin encontrar una explicación, y la explicación va a ser este tipo de fugas. A manera de conclusión, esto para nosotros, la técnica de VAR, de reparación endovascular, es como cualquier procedimiento intervencionista. Implica una curva de aprendizaje. Debemos de aprenderlo en un centro de enseñanza de terapia intensiva, perdón, de radiología intervencionista. Tenemos que estar pegados. Es un tratamiento multidisciplinario, no se avienten a hacerlo solos, esto es todo un equipo, porque es mejor dividir el estrés de las coronarias. Entonces, que este centro tenga materiales, tenga equipos y obviamente
la variedad de pacientes para que puedan aprender y practicar y hablar en grupo para seguir haciendo esta terapia una herramienta para nosotros y no quedar aislados de este tipo de tratamientos. Cada paciente tiene una complejidad muy particular y nos va a dejar siempre una enseñanza que hay que tomarla en cuenta y vaya a transmitirla en este caso. Esto es todo por mi parte y pues estamos a la escucha de algún comentario. Muchas gracias a todos por su atención. Podemos abrir a preguntas. Ya escucharon la historia, la evolución de estos dispositivos y el equipo multidisciplinario que se requiere para tener acceso a la cirugía endovascular. De todos modos, va a grabarse, va a quedar grabado y van a tener acceso y poder hacer preguntas por el chat. Aquí en el chat dice 4. Veamos a ver si podemos consultar algo. Sí, dice Nereida Jiménez, a todos. Saludos, maestro. Nuestra alumna Nereida. Belkis Ortega, buenas noches desde Cuba, mira. Espero que esté en el Hospital Angiológico. Belkis, excelente. Juan Antonio, saludos, Nere. Esas son las preguntas. Entonces, los felicito a todos y estuvimos en tiempo y forma y esperamos seguir teniendo casos así complejos y seguir evolucionando. Como ustedes ven, esto sigue adelante, sigue teniendo adelantos y creo que todavía nos falta por alcanzar el cubrir toda la aorta y poder preservar las ramas. Bien. Felicidades a todos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, maestro. Felicidades. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a los ponentes. Que estén bien. Hasta luego.